Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien, muy contentos y animados de poder estar reunidos esta mañana. Sin duda, continuamos y queremos darte la más cordial bienvenida aquí a la región Izcalli. Estamos muy contentos, también muy desafiados, sin duda, porque vemos, pues, sin duda, el dolor y las situaciones que estamos viviendo. Ya ha pasado mucho tiempo y yo creo que a veces nos desesperamos, pero me animó mucho en la Santa Cena poder enfocarnos en qué estamos firmes y basados en nuestra confianza en Dios, en lo que Él hace, cómo nos cuida, cómo nos protege. Y precisamente por eso hoy queremos invitarte, amigo, a conocer del mensaje de Dios, hermano, a afirmarnos en ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros y fortalecernos sin duda en cada una de las pruebas y circunstancias que pasamos. Como sabes, estamos estudiando la serie, esta es nuestra tercera clase de la misión y sin duda hemos visto a través de este estudio, hemos estado viendo cómo los discípulos del primer siglo abrazaron ese encargo dejado por Jesús de la misión y cómo los apóstoles pusieron y transmitieron ese mensaje basado en los fundamentos, ¿verdad? Hemos hablado mucho cómo los primeros cristianos en pequeños grupos, pequeñas comunidades, como charlas bíblicas, como las conocemos hoy en la iglesia, se reunían continuamente en las casas y oraban, anunciaban el mensaje. Cada discípulo en el primer siglo adoptó este estilo de vida en su caminar diario, que sin duda dentro de las luchas, las pruebas que pasaban, su propósito era siempre, siempre seguir anunciando ese mensaje maravilloso que tenemos, que Jesús dejó en nosotros y que hoy lo recordamos en la Santa Cena, poder entender que lo más grande que tenemos hoy, tú y yo, que podemos apreciar es la salvación. Y ese mensaje fue transmitido a través de las generaciones, que no se perdiera ese propósito. Estos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, sin duda con un plan específico, ese plan que es lo que estamos compartiendo en esta serie, el plan de la siembra, el riego y la cosecha, ¿verdad? Es increíble ver cómo en esta escritura nos habla acerca de ese plan que lo vemos prácticamente en todo Hechos y en todo el Nuevo Testamento lo vemos practicado de una forma muy, muy obvia, ¿verdad? Hoy ya vimos la siembra y hoy en nuestra clase de esta mañana vamos a estudiar acerca del riego. Hoy vamos a hablar acerca de la parte del riego, en ese plan maravilloso que hay. Pero antes de comenzar, por favor, acompáñame y vamos a poner todo en manos de Dios. Acompáñame en una oración. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta mañana que podemos primeramente reunirnos para darle gracias por todas las bendiciones que recibimos, para darle gracias por todo ese plan maravilloso que usted tiene y gracias por pensar en nosotros, gracias por brindarnos la salvación a nuestra vida y por lo que usted nos ha dado en cada área de nuestra vida. Por favor, Señor, quédese en este tiempo, que su palabra, Señor, sea el mensaje, que sea la dirección que podemos tomar para entender y poder comprender perfectamente cada escritura, que nos lleve a alabarlo, que nos lleve a glorificarlo, que nos lleve sin duda a apreciar ese amor tan profundo que usted tiene por nosotros. Quédese con nosotros esta mañana, bendiga por favor esta reunión, bendiga este tiempo con mis hermanos y queremos orarle y agradecerle todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar, como te decía, hoy en nuestra clase vamos a continuar con la parte del riego, vamos a hablar específicamente de esto, de esta área, ¿verdad? En donde dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Ese plan lo hemos visto, ese plan está ahí. Y vamos a hablar específicamente de esta área, vamos a poder comprender un poco más todo esto. Vamos a ir primeramente ahí a la escritura, acompáñame a Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Vamos a entender esa parte que nos explica y nos habla acerca de Apolo, ¿verdad? Que nos dice que él es el que regó como una forma en como nosotros podemos o tenemos esa misma labor que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras.
había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y bueno, en esta escritura que estamos viendo, básicamente entendemos o nos empieza a platicar acerca de este hombre encargado que Pablo lo pone en la carta a los Corintios y habla acerca de él, ¿verdad? Nos dice, para conocer un poquito y poder entender, hay que comprender quién fue Apolos, hay que entender quién era él, qué fue lo que hizo, cuál fue la labor principalmente que tenía, pero primeramente nos dice que era un judío de Alejandría y nos da características de su persona, quién era él. Si nosotros podemos, ahí mismo en la misma escritura que leímos, nos da las especificaciones acerca de quién era él. Nos habla que era un hombre elocuente e ilustrado. Él estaba completamente ilustrado, tenía una forma de hablar y de predicar el mensaje o de poder hablar del mensaje. Ahí lo vemos en Hechos 12, del 24 al 25. También nos habla acerca de que fue convertido en Éfeso, como hemos visto. Priscila y Aquila compartieron, cuando lo escucharon, lo oyeron hablar, se dieron cuenta del amor que tenía para Dios, pero no conocía el verdadero camino, tuvieron que instruirlo, como dice el versículo 26, y muy posiblemente Aquila y Priscila bautizaron a Apolos ahí en Éfeso. También era evangelista y apologista. Una de las características principales de Apolos era que defendía el mensaje de una manera contundente y hablaba reciamente a los judíos para que conocieran plenamente el plan de Dios y el mensaje que había en las escrituras. Se cree que Lutero y algunos autores, algunos otros, sugieren que es el autor de la epístola de Hebreos. Esto es solo una suposición, no hay ninguna base, ¿verdad? 100%, pero creen que por la forma y por todo creen que él fue parte del que escribió esta epístola, ¿verdad? Pero solo se los dejo como un dato para que podamos saber. Apolo, sin duda, algo que hizo, y viajó por Acaya. Obviamente ahí ves en el mapa donde está Corinto, y básicamente él en ese viaje, él llegó a Corinto y estaba conociendo, quería como misionero, quería conocer, quería ir ahí, quería anunciar el mensaje. Entonces, él llegó ahí anunciando en Hechos 19, versículo 1, pues anotarlo, ahí vemos cómo él llega ahí, ¿verdad? Recordemos quién había sembrado el mensaje en Corinto, como lo vimos en la carta, o sea, Pablo es el que había sembrado el mensaje, Pablo es el que estaba encargado, pero aquí no, en esa escritura que vimos nos damos cuenta que aunque Pablo sembró el mensaje de la palabra, los corintios necesitaban nutrirse, necesitaban afirmarse en las enseñanzas recibidas. Cada uno de nosotros hemos recibido el mensaje, fue sembrado dentro de nuestros corazones, pero hay un compromiso de nosotros y de las personas que nos han ayudado a conocer del mensaje, a poder crecer y desarrollarnos espiritualmente. El reto para cada uno de nosotros es poder crecer. Y me encanta la analogía que hace Pablo en esta parte, porque compara la agricultura, que sí, bueno, a mí en lo personal me encanta porque es mi carrera, como sabes, soy ingeniero agrónomo. Entonces cuando veo esta ilustración, pues me fascina porque lo podemos comprender de una manera muy clara, muy obvia, cómo él siembra el mensaje para que ese mensaje produjera, para que ese mensaje saliera y se alumbrara y se anunciara por todos lados. Cuando sembramos una planta, el propósito principal es que produzca, que dé fruto, que se vea vigorosa, radiante y que dé fruto. Ese es el propósito principal, y Pablo lo pone así para que pudiéramos entender que él fue esa parte principal que necesitaba crecer, pero también necesitaban nutrirse y necesitaban la ayuda. Por eso es que usa esta analogía. Una planta sin agua no puede crecer, una planta sin agua se marchita. De la misma manera, el corazón se endurece. Si no lo estamos alimentando y no lo estamos nutriendo, se endurece, se marchita. Muchas veces creemos que conocer de Cristo es llegar a una iglesia, conocer el plan de Dios, conocer a Jesús y ya.
pero no nos esforzamos por seguir creciendo ni conocer más de Jesús y por lo tanto se nos vuelve una rutina porque no tenemos ese acercamiento, porque no tenemos esa convicción y esa cercanía con Dios. Por eso necesitamos entender que una vez que fuimos bautizados, necesitamos recibir la nutrición, necesitamos recibir cada nutriente que es la palabra de Dios. Haz de cuenta que cada capítulo, cada versículo, cada libro de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento es como un nutriente, fósforo, nitrógeno, potasio, que nutren a las plantas y que las hacen desarrollarse. De la misma manera, cada versículo y cada capítulo y cada libro de la Biblia nos nutre espiritualmente, la oración nos nutre espiritualmente. Necesitamos desarrollarnos, no podemos quedarnos parados. Yo quiero animarte, amigos, si ha sido sembrado el mensaje en tu corazón y hoy nos acompañas aquí, que te desarrolles y no te quedes conforme con solo creer, sino necesitas conocer plenamente el mensaje y desarrollarte y crecer en ese mensaje. Hermanos, si te has apagado, si tus fuerzas espirituales se han debilitado por cualquier causa, que pueden ser luchas, dificultades que todos enfrentamos, necesitamos entender que la única manera de poder salir adelante es poder desarrollarnos espiritualmente. Esta mañana estaba leyendo el Salmo 20 y me animaba muchísimo a entender cómo Dios está ahí presente, pero necesito confiar plenamente. ¿Qué me da la confianza? Pues todo lo que cada mañana me trato de poner dentro de mi corazón de la palabra de Dios para que me dé la fortaleza para salir adelante en cualquier lucha o en cualquier circunstancia que yo me enfrente. Nos tiene que quedar muy claros, hermanos, que sin duda el pecado nos envuelve y si no hay una alimentación espiritual, nos secamos y eventualmente morimos. Tenemos que entender que el pecado se va desarrollando y nos vamos acomodando a él cuando no dejamos que la palabra de Dios haga su función, que la misma palabra nos reprenda. A veces esperamos que alguien nos diga algo en nuestra manera de ver o de actuar, pero el primero que debe de hablarnos día a día es la palabra de Dios, que debe llevarnos a corregir el rumbo si algo hacemos mal, si algo no estamos caminando. No somos perfectos, pero la palabra de Dios nos va enseñando día a día cómo corregir ese camino. Sin ese alimento espiritual, vamos a morir, nos vamos a poner como esa planta que te estoy poniendo ahí. Es muy triste. Cuando la ves así, pues obviamente la quitas porque esa planta se va a secar, se va a marchitar completamente y ya no va a funcionar para nada. No sirve porque no tiene vida. Así nos pasa en la vida cristiana. Cuando no estamos nutridos espiritualmente, nos marchitamos, nuestro aspecto es malo por las formas y la forma en cómo vivimos y no nos damos cuenta cuánto el pecado nos destruye y nos afecta. Sin ese mensaje en nuestros corazones, el pecado nos seca y esa agua que es Jesús, que fluye dentro de nosotros, que nos alimenta día a día, se va perdiendo. ¿Por qué? Por esa falta de amor y por esa falta de convicción de continuar ahí. En Gálatas capítulo 5, dice la Escritura, en Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Algo muy importante para aprender como discípulos, el riego o la ayuda que podemos brindar, porque es nuestro deber ayudar lo que hemos sembrado, es hacerlo con fe y con amor. La iglesia en el primer siglo se caracterizó por esta forma. No solo regaron, pero lo hicieron con mucha fe y con mucho amor. Tú y yo necesitamos entender, y te lo he compartido en las otras reuniones que hemos tenido, acerca de la importancia de entender cuánto, no solo en este tiempo de dificultad, pero cuánto en nuestra vida diaria necesitamos esa fe y ese amor. No es de la noche a la mañana, o no es de darlo por un tiempo y si no funciona, pues ya me olvido. No, debemos continuamente estar trabajando en esa fe y con esa convicción de esa fe que tenemos, pero sembrarla con ese amor, con la necesidad que hoy hay. Hoy yo veo muchas necesidades. Hay mucha gente que había superado, vamos a poner la primera parte
de esta pandemia que hemos tenido, que ha sido pues muy fuerte, el estar encerrados, el empezar a llevar una vida de repente ya más al ritmo diario, como ver una luz, ¿verdad? Es decir, ya va saliendo, y de repente escuchar que otra vez, como volvemos a regresar y vuelve la alarma y los hospitales se vuelvan a llenar, no nos hace más que estar pendientes, necesitamos estar muy conscientes de que hay una necesidad social, que hay una necesidad en la salud del ser humano que necesitamos cuidar, pero necesitamos entender como discípulos cuánto la gente a nuestro alrededor necesita sentir eso de nuestra parte. Necesita sentir esa empatía, ese preocupar por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, porque todos estamos en esa necesidad. Y tal vez si tú has sembrado en el corazón de alguien, de algún familiar, de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, ha sembrado el mensaje y esta persona tal vez no ha respondido bien. Necesitamos entender que es la perseverancia y el amor que nos debe de llegar hasta que un día estas personas se conviertan. Mientras esté de nuestra parte, debemos de seguir regando y regando y regando hasta que un día tal vez dé fruto esa planta, ¿verdad? Pero obviamente el trabajo lo va a hacer Dios. Nosotros lo que necesitamos entender es que simplemente necesitamos con nuestras vidas propias poder anunciar correctamente el mensaje. Y la iglesia en el primer siglo era una característica sin duda acerca de esto. Fíjate ahí, en el versículo 20, dice, como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos. Una característica principal de una característica principal que tenía Apolos es que él con mucho amor llegó porque su deseo era ayudar, su deseo era, tal vez como él mismo vio, él tenía el mensaje, pero su mensaje estaba equivocado. Y obviamente con más convicción, por eso decía la Biblia que era muy elocuente, ilustrado en las escrituras. Entonces, él con esa convicción, pero ya con el correcto mensaje, él podía animar y ayudar tal vez a otras personas que tal vez tuvieron mismas luchas o diferentes que él, pero que podía ayudar y enseñarles verdaderamente el camino, refutando las falsas ideas, refutando el mal entendimiento de la palabra de Dios. Y por eso él era un apologista que cuidaba del mensaje y que la gente conociera de ese mensaje. Entonces, a mí lo que me impacta es que la Biblia nos habla muy específicamente, dice, cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. O sea, los que ya tenían ese mensaje necesitaban la ayuda, todos necesitamos la ayuda, no importa cuánto tiempo llevemos en la fe o cuánto tiempo conozcamos del mensaje de Dios, siempre necesitamos la ayuda. Es tan importante estar conectados. ¿Por qué nos conectamos en este tiempo de pandemia? Porque yo necesito a ustedes, si ustedes me necesitan a mí, cada uno de nosotros nos necesitamos mutuamente porque somos una comunidad cristiana que vive esa fe, pero que necesita recibir el riego semana a semana para poder desarrollarnos espiritualmente. Yo aprecio tanto el poder tener amigos, el poder tener la palabra, el poder tener todas las herramientas para poder desarrollar y que mi vida florezca delante de Dios. Y eso es algo que tenemos que valorar y apreciar mucho en este tiempo, hermanos. Apreciarnos, valorarnos en lo que Dios ha hecho, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha protegido, pero principalmente qué nos ha dado este mensaje. Ahora, obviamente cuando empezamos a vivir lo que te estoy compartiendo, las luchas que estamos teniendo, las situaciones que estamos viviendo, pues nos cuesta porque ya no lo hacemos tal vez con el mismo amor como debemos de hacerlo, pero debemos ahí recordar las bases que tenía los discípulos del primer siglo y cómo cada miembro estaba dispuesto a vivir y sobre todo a luchar para salir adelante amándonos unos a otros. Otra escritura que sin duda nos enseña mucho hoy cómo debemos actuar, Santiago 5:7, dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor.
Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Es increíble ver lo poética, lo inspirante que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Cómo nos transforma para que todos podamos entender perfectamente el mensaje que Él quiere transmitir a nosotros. Esa escritura me encanta porque dice, tengan paciencia. Yo soy una persona que tiende mucho a desesperarme, soy muy impaciente, quiero las cosas instantáneas, ¿verdad? Soy de los de esta generación de que quieres apretar un botón y que todo salga hecho ya como el microondas, ¿no? Ya calientito, bien hecho, rico, ¿verdad? Y a veces esta impaciencia nos lleva precisamente a fallar mucho nuestra fe, nos lleva a no confiar. Yo creo que el reto más grande que tenemos como cristianos es la fe, la confianza, la seguridad de que Dios está en control de nuestras vidas. Ahora, nosotros como discípulos debemos con paciencia transmitir esto a las personas que hemos sembrado el mensaje. Y la persona que ha recibido ese mensaje debe de nutrirse y también con paciencia esperar y continuar en su transformación porque no es fácil. La vida cristiana lleva retos, lleva desafíos, lleva muchas cosas que tenemos que llevar en nuestra vida diaria. Hablaba con una persona y me decía, es que desde que llegué a la iglesia todo se me ha complicado. Claro que se complica porque ahora vemos las cosas con unos ojos diferentes, ahora vemos las cosas de la manera como Dios las ve y por lo tanto nos damos cuenta que hay muchas necesidades en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Y cuando queremos arreglar las situaciones, pues obviamente ya no es como antes que mentíamos, robábamos, abusábamos, hacíamos. Ahora ya no, porque ahora somos de Cristo y vivimos una vida completamente diferente. Pero me anima mucho que en este caso Santiago estaba hablando y nos dice, nos exhorta a tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Mientras Él no llegue, nosotros debemos seguir perseverando en nuestra fe y esa fe, sin duda, va a tener desafíos como esta pandemia, que cuando lo anunciaron por primera vez, pues aparentemente era un mes, 2 meses. Mira cuánto tiempo llevamos, mira cuánto tiempo esta pandemia ha cambiado, ha ocasionado un cambio en el mundo entero, en nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir. Todo ha cambiado. Definitivamente la vida va a ser diferente, pero lo que no va a ser diferente es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a seguir firme, incontundente, independientemente de que haya o no haya pandemia. Y nuestro deber como discípulos es permanecer en Cristo con paciencia. Si el mensaje ha sido sembrado en mi corazón, debo luchar para que nada me robe ese mensaje y continuar peleando espiritualmente para que Dios esté ahí. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas increíbles, pero siempre y cuando nosotros podamos sembrar y regar con amor y con fe como Dios lo hace. Voy a dejar que mi esposa quiere compartirles unos puntos aquí en esta parte. Amor, si nos puedes compartir. Sí, muchas gracias. Pues me anima mucho el pensar en lo que dice la escritura. Sin duda, si algo me motiva a tener paciencia es precisamente entender un poquito la paciencia que Dios ha tenido conmigo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso más en el tema con las mujeres, pero la escritura cuando dice que la fe se demuestre con el amor, algo que sí necesito entender y que me ayuda a entender es que a medida que yo tenga más fe, mi amor va a crecer, porque yo voy a tener amor y creer lo que dice la escritura, de perdonar, de ayudar a otras personas cuando tengo la fe y la convicción que lo que dice la escritura es verdad. Personalmente me ha ayudado mucho a pensar, una vez, hace mucho tiempo, una discipuladora me dijo, una persona me dijo, piensa en la persona que más amas aquí en la tierra y así debes tratar a los demás. Por supuesto que retante, ¿verdad? En ese tiempo yo recuerdo pues era soltera, pero siempre piensa en esa persona que tú amas muchísimo aquí en la tierra. ¿Y cómo sería que tratáramos a cada persona que vemos, que tratamos en el trabajo, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, y de igual manera?
Imagínate, el amor que tendríamos para esa persona sería increíble. A mí me ayuda mucho a entender que yo no puedo cambiar a las personas para nada, pero que el amor sí puede derrumbar las barreras y como dice, el amor lo puede todo, ¿verdad? Y creo que es bien importante tenerlo en cuenta. También es muy importante darnos cuenta qué es lo que me está limitando en amar. Sinceramente, muchas veces nos limita el egoísmo, ¿no? El poder dar a otra persona es porque hay egoísmo en nuestro corazón o hay orgullo en nuestro corazón. Y nos cuesta trabajo pasar por alto la ofensa, estamos a la defensiva, no queremos sacrificar. Y la verdad, el amor es sacrificio, nos dice la escritura. En lo personal me ayuda mucho orar, Filipenses 2:13, donde dice que Dios hace en nosotros el querer y el hacer, ¿no? Porque hay veces que no sé cómo amar a una persona, pero cuando yo oro esa escritura y le pido, Dios, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta persona? Es como que Dios abre la mente y nos ayuda a tener ideas. Algo muy importante es tomar el tiempo para pensar. Muchas veces no es tan complicado qué puedo hacer por otra persona, pero la verdad vamos tan rápido en la vida que no tomamos el tiempo para pensar y analizar, bueno, qué es lo que esta persona necesita, ya sea algún familiar, un discípulo en la iglesia o alguien a quien le estamos enseñando. Algo también que ayuda mucho es orar con las personas y orar por las personas, ¿no? Hace una diferencia. Ahorita estamos pasando tiempos muy difíciles. A mí me llegan muchos mensajes de ora por fulano, ora por esta persona. Y la verdad son personas que están hospitalizadas, que ni siquiera se pueden visitar en el hospital, pero el orar con la hermana o el orar con el amigo por esa persona hace una diferencia enorme porque ayuda a tener esa empatía. Creo que también en lo posible una manera de mostrar el amor, si se pudiera visitar a la persona en el hospital, obviamente visitarla en el hospital, si puedes cocinar algo para esa persona, si puedes mandar un mensaje en estos tiempos hace una diferencia enorme, un mensaje de ánimo, un mensaje con una escritura hace una diferencia enorme en las personas. También una cosa que puedo amar de manera práctica es escuchar. La verdad es, tengo amigas que han perdido seres queridos y obviamente no hay nada que yo pueda hacer para regresarle a esas personas, pero el tomar el tiempo para escuchar cómo se siente la persona es una muestra de amor muy grande y que podemos prácticamente amar a las personas. Como dijo Roberto, sí creo que es importante tener la paciencia, ¿no? Porque a veces queremos ver cambios, ya sea en nosotros mismos, en alguna hermana que estemos ayudando, en alguna amiga, queremos los cambios rápidos, ¿no? Y queremos que a la primera vez que hablemos con ella ya se cambie la persona. Y no tiene que ser así, tal vez no va a ser así, pero la paciencia en la oración, en la perseverancia, en el seguimiento, yo creo que una de las cosas muy importantes es hacer seguimiento con las personas para ayudarles a ver que nos interesa. No estamos hablando con la persona solo por hablar. Y algo muy importante es hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Hay veces que realmente no sabemos qué hacer. Pero si tú le puedes preguntar a la persona, ¿cómo puedo ayudarte? En lugar de decirle, si necesitas ayuda, me hablas. La mejor pregunta es, ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? Y así tú puedes saber, tal vez necesita comida, tal vez necesita algo y tú puedes ayudarle. Y definitivamente algo que ayuda mucho es que tú seas vulnerable. El que tú seas abierta con esa persona se va a sentir también amada porque se va a sentir que haya alguien que la escucha, que hay empatía. Y por último, sí es muy importante tomar la iniciativa, no esperar, bueno, si me llama, voy a ayudarle. No, muchas veces cuando estás tan triste, tan deprimido, tan en necesidad, necesitas que alguien tome la iniciativa.
¿no? Y a veces queremos, no, pues si no me habla, pues yo tampoco, ¿no? No, el tomar la iniciativa hace una gran diferencia. Y hacer planes intencionalmente. Voy con una intención de ayudar, con una intención de servir, con una intención de amar, hace la diferencia. Y yo creo que eso a mí me ha ayudado a poder ayudar a otras personas. Sin duda es algo que en lo personal le pido a Dios que me ayude a crecer en el amor y pueda ayudar a otras personas a conocer y ser más como Cristo. Muchas gracias. Gracias, amor. Bueno, pues sin duda, yo creo que eso es una parte esencial que en este tiempo debemos de sensibilizarnos. Y otra vez te recuerdo mucho que la sensibilización no es porque somos especiales o algo, nos sensibilizamos porque escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace entender estas necesidades, nos hace ver la realidad y nos hace actuar como esas cosas que Sonia nos estaba compartiendo, que podemos realmente cómo podemos mostrar ese amor y cómo podemos tener esa fe para desarrollarla, ¿verdad? Y yo pienso mucho en nuestras propias vidas, debemos de pensar, algunos de nosotros aquí vemos muchos que variamos mucho, ¿verdad? Algunos se convirtieron casi instantáneamente y otros tardamos mucho, ¿verdad? Tardamos mucho en convertirnos, pero cada uno de nosotros, si hay algo que podemos recordar, es a las personas que regaron nuestra fe con amor, o sea, que dieron esos nutrientes día a día con mucho amor, con mucha paciencia, y gracias a eso estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido con las personas que me enseñaron el mensaje de Dios, porque con mucha paciencia me ayudaron, me entendieron, pero sobre todo me supieron cómo poner esas bases que hoy tengo después de tantos años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha seguido nutriendo nuestras vidas. Todos queremos ver sin duda nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, aún personas que conocimos en la calle que de repente ya nos volvemos muy cercanos. ¿Por qué? Porque formamos esa relación en base a todo este tiempo. Debemos de perseverar porque con paciencia Dios irá convirtiendo. En nuestra familia, tanto la mía como la de Sonia, Dios ha ido convirtiendo a nuestros familiares en diferentes épocas, en diferentes etapas, en diferentes circunstancias, pero algo que hemos confiado mucho es que tenemos que perseverar y que aun cuando vemos algunas veces alguna situación, necesitamos confiar que Dios es el que está en control de cualquier situación y es el que va a transformar cualquier vida. Por eso es que es tan importante entender por qué es tan importante el regar espiritualmente la fe sembrada con amor en el corazón de otras personas que no conocen el mensaje y de los mismos discípulos que estamos en la iglesia para que podamos crecer. A mí me anima mucho los testimonios, sin duda es algo que siempre me anima a ver. Quiero compartirte hoy otro video. Este video tal vez ya lo has visto, sin duda, porque es un video de aquí de la Ciudad de México, pero quiero que lo veamos con esta forma como lo estamos viendo ahorita, como lo que estamos estudiando ahorita, que lo podamos ver de esa manera, porque sin duda nos va a ayudar. Y ahorita te voy a compartir más, pero obviamente si ya lo viste, pues te animo a que lo vuelvas a ver en esta ocasión. This is Zach Fazio reporting for ICOC News, and today I'm in Mexico. This year, over 7,000 people attended the 31st anniversary of the Mexico City Church. There were countless amazing stories of faith all around me, but today I just want to share the stories of two families that I got a chance to meet. This is Renee. Estoy muy agradecido porque Dios ha bendecido tanto a mi familia. Todo inició en 1993. Ese año fue mi tía quien se convirtió en discípula. Ella invitó a mi abuela y a mi madre. Después mi padre se convirtió en discípulo. Después mi tía, después otra tía, después mi abuela, mi tía, otra tía, yo, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi tía, su esposo, después mi cuñada, mi tío, después su esposa, su hija, mi otra prima y mi primo. Estoy feliz de decir que todos somos discípulos y servimos en la iglesia. Puedo pensar en la escritura de Jeremías 29:11, que dice: Dios tiene planes para nuestro bienestar. Hoy tengo una gran familia dentro de la iglesia y actualmente soy ministro en la Ciudad de México.
It was incredible to meet Rene and his family. Now, before I left the country, I also interviewed Jorge, a student in the School of Missions in Mexico. He was also the drummer from the worship team at the anniversary service. He shared with me about how God had helped him and his mother get through a very difficult time in their life. Cuando tenía 7 años, mis padres se divorciaron. Mi padre nos dejó sin dinero y sin la casa. Mi madre soportó vivir con solo $13 al día. Pronto le invitaron a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Recuerdo que un día, estando en el ministerio de niños, le dije que conociera a mi maestro, que era un buen tipo. Ellos salieron y se casaron un tiempo después. Hace 12 años me convertí en discípulo cuando estaba en el ministerio de jóvenes. Recuerdo que hace unos años conocí a un hombre que invité a la iglesia llamado Miguel, un padre soltero con una hija pequeña, ahora él es un discípulo. Having grown up in a single-parent household, Jorge now has dreams for the daughter of Miguel, the single father he invited out to church, who, by the way, is now engaged to a sister in the church. Cuando veo a su hija, sueño con el día en que ella también pueda convertirse en una discípula. It was amazing to hear about God's impact on the lives of these 2 disciples and their families. I hope these stories encourage you and inspire your faith. But for now, that's just some hot news from Mexico. Qué increíble cuando escuchamos o vemos este video. Personalmente te lo comparto porque para mí es muy especial, te voy a compartir porque primeramente el hermano que vimos que comparte su familia, yo aprecio mucho esta pareja, Manuel y Obdulia, que dirigían la región Texcoco. Ellos estaban encargados, vivieron en Nesa, cuando se plantó el ministerio en Nesa. Su casa era un refugio para todos los discípulos para ir a anunciar el mensaje y recuerdo viendo a toda su familia convertirse. Personalmente casé a su tía de él, a una tía de él, tuve el privilegio de poder casarla y tener la convivencia con la familia. Su fe me inspiró por muchos años. Perdón. El año pasado, este año, ellos fallecieron a causa del COVID y sin duda fue un golpe muy duro para la iglesia después de ver tantos años su fe. Personalmente, verlo sufrir en ese tiempo pues fue difícil para mí, para mi esposa, pero el pensar cómo sembraron, cómo regaron ese amor en todo Nesa y las conversiones. Tuviste ahí todas las conversiones que hubo, pues fueron prácticamente por la fe de ellos, ¿verdad? Luego él sembró esa fe en sus hijos, su hijo trabajaba para la iglesia. O sea, es increíble ver el plan de Dios, cómo trabaja, ¿verdad? Pero también por el otro lado, la otra parte me anima mucho porque el joven que estaba compartiendo, que hoy dirige una región aquí en la iglesia en México, este joven, sus papás, pues llegaron, ¿verdad? Bueno, su mamá llegó, se casó en nuestra región en aquel tiempo, y ver que ahora él es un discípulo y ahora él es el discipulador de nuestro hijo, eso me da mucha fe, me da mucha confianza, como cuando uno siembra y uno riega con amor, Dios trabaja y Dios sigue cumpliendo todos los sueños. Es increíble ver cómo se va pasando y por qué es tan importante que nunca dejemos de soñar y de mirar como debemos de mirar. Especialmente yo aprecio mucho el ejemplo de Manuel y Obdulia porque fueron un gran ejemplo de fe y de amor y fue impresionante cuando estuvimos en el servicio de memoria para ellos, en el memorial de ellos, como la expresión de los discípulos, el amor. Tardamos horas, como 4 horas en el memorial por el amor que habían sembrado. Y eso a mí me reta porque nos llama a que debemos sembrar de la misma manera tú y yo. En Juan capítulo 13, versículo 34, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también. Ustedes deben de amarse los unos a los otros. Es muy claro el mensaje que Jesús dejó, es muy claro el mensaje que por una y otra causa no debe de haber nada que nos separe o que nos aleje
de su mensaje, y la manera de hacerlo es a través de ese amor que debe de florecer dentro de nosotros. Yo te animo mucho que en este tiempo, ya sea que seas un discípulo, seas alguien que está conociendo el mensaje, es que tú veas la importancia, que tú veas el plan que Dios tiene, y que sin duda cuando nosotros regamos con amor, cuando nosotros ponemos ese efecto que la palabra tiene en nosotros, no importa en dónde nos encontremos, como este ejemplo que te pongo aquí, puede estar una planta en la zona más árida del mundo, pero si está regada con ese amor y con ese, va a florecer dentro de todas las carencias que pueda tener en su vida. Y de la misma manera nosotros, la manera como vamos a desarrollarnos y a crecer es desarrollando ese amor por la palabra de Dios, poniéndolo en nuestra vida y llevándolo en práctica. Yo quiero animarte en este tiempo de dificultad, en este tiempo de conflictos, en este tiempo de pruebas, que lo veamos con los ojos espirituales, podamos ver cuánto podemos seguir sembrando y seguir regando de la palabra de Dios para que plantas puedan florecer, plantas que Dios, flores especiales que Dios ha escogido, puedan desarrollarse en su vida cristiana. Gracias, hermanos. En la próxima semana vamos a terminar con la cosecha y yo espero que lo pongamos en práctica, lo podamos llevar en nuestra vida diaria, y siempre recuerda, el punto principal siempre es, para Dios es toda la gloria, y debemos de estar muy agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Muchas gracias.